25 grados bajo cero sin recursos. Sin recursos. Y estuvieron 70 días. 70 días. Que como yo digo, es un tiempo que da para ponerse de novio, casarse y divorciarse. Es mucho tiempo, porque la gente dice 70 días, pero es una bestialidad. Son 2 meses y medio. Sí, claro, ¿no? Es una... Yo les pregunto a los periodistas, digo, ¿qué estabas haciendo vos hace 2 meses y medio? Fíjate la cantidad de cosas que hiciste vos, que te fuiste a Colombia. A 2 guerras. No, hoy me cubriste Ucrania, en fin, una cantidad de cosas, es mucho el tiempo. Sí. Pero es un tiempo que da para ver la condición del ser humano de evolucionar, transformarse y salir adelante. Es un poco de lo que yo hablo. Yo era un chico que no servía para nada. Me he criado consentido, caprichoso, desayuno en la cama, tenía niñera en esa época. Para que veas el personaje, 18 años, y nos vamos a Chile. Eras el más chico del grupo. Yo era el más chico, pero todos más o menos tenían 19, 20, 21 años. Sí. Y te toca, y yo no servía para nada. Y de pronto te encontrás en esas condiciones. Y te empezás a dar cuenta con el correr del tiempo de que empezás a ser un tipo útil, que te aparecen recursos. Yo, por ejemplo, hice un bolso de dormir que ni Cristian Dior lo hace, te lo digo. Después, el apoyo a Parrado y Canessa, que fueron los que caminaron. Claro. Es cierto que al principio hubo alguien, no sé si fuiste vos, que entró como en negación, que hasta tomaba sol, que decía, ya está. Bueno, no, eso sí, ese fui yo, el que tomaba sol, pero que puede ser tomado. Yo dije, quiero llegar quemado a Punta del Este, fíjate vos, que puede ser tomado. Yo era el tipo de la vida es bella, ese era el personaje, inconsciente y todo, pero ese detalle de tomar sol, un solo día que me saqué la camisa, dije, puede ser un mensaje frívolo, pero también un mensaje de esperanza. Como que la vida se impone. No, y como que voy a llegar, voy a llegar. Ese es un poco filosóficamente lo que quería decir eso. Pero yo siempre fui por el lado de la inconsciencia y del humor, fue lo que más aporté en la cordillera, fue eso. Es interesante eso. El primer recuerdo de la tragedia, llamémoslo así, que tenés, ¿cuál es? El primer recuerdo es el accidente propiamente dicho. O sea, el choque... El choque, que fíjate vos pensás en el 18 años, no pienses en el viejo de 68. Veníamos de un colegio católico, cuando el avión choca, uno no sabe, cuando te subes a un avión pensás que el avión se va a caer, pero cuando se cae, dices, esto a mí no me está pasando. Sí. Se parte al medio, vuela y cae como una especie de trineo, y fíjate la cantidad de cosas que pienso en ese momento, digo, tengo que quedar bien con Dios. Para quedar bien con Dios, empiezo a rezar un Padre Nuestro, que es la que nos enseñó Cristo. Cuando empiezo a rezar el Padre Nuestro, digo, no, es demasiado larga el Padre Nuestro. No la voy a terminar. Entonces digo, voy a rezar un Gloria. Cuando empiezo a rezar el Gloria, digo, es demasiado corta el Gloria. O sea, no voy a quedar lo suficientemente bien con Dios. Y opto por el Ave María. Es la oración del medio en tamaño. Para nosotros los católicos es Gloria, Ave María y Padre Nuestro. Y el accidente dura lo que dura una Ave María. Para mí, la Virgen siempre estuvo muy presente en toda esta historia. Digo, de hecho, el Rosario fue todo a lo largo de la historia. De hecho, el Ave María está en la película Viven, fue parte de la historia. Mucho más la Virgen que Dios. A ver, igual eras un nene. Hay algo que aparece como realmente de un chico. En tu relato incluso, evocándote en ese momento, eras un adolescente, un chico, tenías hasta niñera, decís. ¿Qué rol jugaba el recuerdo de tu mamá? Y hay algo que vos hacías, creo, con un espejo, sí, que es realmente muy simbólico. Vos hiciste los deberes. Sí, porque, a ver, las historias las puedes contar de dos maneras. O del lado dramático, fíjate que nosotros murieron 29 personas, amigos, los teníamos muertos a 2 metros de distancia. O podés ir por el lado positivo, que es como trato de ir yo en todas las conferencias, como que triunfó la vida, como que hoy somos más. Y contar las historias lindas, digo, y la historia linda que vos, pues no todo fue feo, yo era un obsesionado por mirar la luna. Todo el tiempo quería mirar la luna, pues sabía que mi madre la podía estar mirando. Tanto es así que a mí me tocaba el rol de tirar un tachito para hacer pipí, tirarlo por un costado, pues yo estaba en la punta del fuselaje. Entonces me despertaba, cuando te dormías te despertaba uno y te decía, dame el tachito. Bueno, entonces después ya me daba rabia que te despertaban y te decía, bueno, dame un cigarrillo a cambio. Empecé a negociar. Después ya no lo quería ni negociar. Y hubo uno, Adolfo Strauch, que sabía de mi obsesión por la luna. Me dice, Carlitos, pasame el tachito, yo te voy a dar la luna. Y me sedujo la propuesta. Le paso el tachito, hace pipí, tiro el pipí. Digo, bueno, Adolfo, ahora dame la luna. Yo tenía las ventanas del avión, el avión quedó un poco así, o sea que las ventanas, yo dormía en contra de la ventana. Entonces me puse un espejito de mujer de esos redonditos,
me lo puso adelante y se reflejaba la luna llena entera. Pero lo lindo del cuento es que cuando llegué a Montevideo, le digo a mi madre, mamá, vos sabés que yo siempre miraba la luna pues sabía que tú la estabas mirando. Y ella me dijo, Carlitos, yo siempre iba a la Rambla de Carrasco de Montevideo para mirar la luna, pues yo sabía que tú la estabas mirando. Esas son las cosas que tienen de lindo también estas historias. ¿Por qué dijiste estuvo más presente la Virgen que Dios? Porque la Virgen es como la madre, digo, por lo menos para mí fue así, era como que yo precisaba, fíjate que, de hecho, papá escribió un libro que se llama Entre mi hijo y yo la luna, que si te pones a pensar, papá se robó el cuento ese, le encantó como creativo que es, porque que yo tuviera ese pensamiento con mi padre no es muy lógico, digo, con un hombre, yo la luna, que para que papá la mire no es muy lógico, era el pensamiento con mamá, pero papá como creativo que era, hizo eso. Entonces la madre, para mí, en ese momento era bueno, sigue siendo importante, pobre, ya no está, pero la recuerdo siempre, porque digo, la madre es la madre. ¿Y en algún momento te enojaste con Dios? ¿O dijiste por qué a mí o por qué a nosotros? O... Mirá, la historia nuestra es una historia, como digo yo, de lucha permanente contra el no. Lo importante de la historia nuestra fue que al no le dijimos que sí, permanentemente. Fíjate vos, el accidente. A los 10 días recibimos la noticia que no nos buscan más. Tomamos la decisión de alimentarnos a nuestros compañeros muertos. O sea, pasamos 10 días sin comer nada. Después vino una avalancha a los 16 días. Murieron 8, mis 2 mejores amigos murieron ahí. Ya como que Dios te daba vuelta a la espalda. Pero ahí te das cuenta de que en realidad lo que Dios te está enseñando es que el camino es por abajo, por el lado de la humildad. Cada vez que nos la creímos, nos pegaba un garrotazo y decían, es por abajo. Y teníamos que salir a pelear de vuelta. Después encontramos la cola donde estaba todo el equipaje y estaban las baterías del avión. Quisimos arreglar la radio. No pudimos, hubo un cortocircuito. O sea, siempre fue el no. Todos los días el no. Y al no le dijimos que sí. Ese es el gran tema de nuestra historia. Y es una historia extraordinaria protagonizada por gente común, que ese es el gran tema. Somos gente, tú podrías haber estado en esta historia. Tú, Carolina, también. Digo, no es un mérito de uruguayos, ni de rugbyistas, ni de nada, es un mérito del ser humano común. Esa es la maravilla que tiene esta historia. ¿Y el rugby los ayudó en algo? Ya lo voy a decir, pero muchos se van a enojar. Los rugbyistas, el rugby capitalizó la historia, me parece bien, pero de los 16 que íbamos, solamente 5 estaban en el equipo de rugby. O sea que yo creo que más que nada fue un tema de que todos nos conocíamos, que teníamos el mismo objetivo. La fraternidad. Sí, la fraternidad. Yo creo que si hubiera sido un avión de línea, se mueren todos. Porque éramos jugadores de rugby, pero de colegio, no éramos los Pumas. A ver, éramos jugadores de rugby de 2 veces por semana, no era que era un equipo, pero teníamos ese concepto que tiene el uruguayo de las mayorías, los liderazgos fueron la mayoría decide. Es más, todos decidimos para donde caminaron Parrado y Canesa, y Canesa no quería. Canesa quería ir para el otro lado y hubiera estado en lo cierto, que era para el lado argentino. Y bueno, pero cuando vos le metes pasión, actitud, ilusión, aunque estés equivocado, llegás igual. ¿Cómo surgen esos liderazgos en ese contexto? Iban surgiendo, fíjate, ese chico, como te digo, en el caso mío personal, ese chico que no servía para nada, de pronto fui un tipo útil, digo, empecé a ser un tipo que aportaba. Lo mismo pasó con Parrado, era un tipo que se fue creciendo con la historia. Y hubieron otros que vos hubieras dicho de afuera, que eran, y que se fueron disminuyendo. Y también había un grupito, como yo le digo en mi libro, amablemente de jubilados, como decimos, gente que no aportaba, pero que tenías que pelear por ellos, pues si no se hubieran muerto. Diga, es una historia que tiene todo lo que tiene que tener una historia. Fíjate que yo doy, antes de la pandemia, el año anterior, yo di 102 conferencias en el mundo a todas las empresas, las que quieras, todas las empresas del mundo, porque tiene todo la historia. Tiene trabajo en equipo, tiene toma de decisión, tiene tolerancia a la frustración, adaptación al cambio. Tiene tragedia. Buscar recursos, claro, pero buscándole el lado positivo. Digo, pues todo el tema de la alimentación, que nunca me llamó una empresa para que le hable del tema de la alimentación. Digo, es un tema que es otro más de otro, pero fue lo que hizo que la historia fuera que rompiéramos también un tabú universal. Esa es la realidad. Pero yo ahora en las conferencias, en la mitad de la conferencia, yo les digo, señores, les pido que me contesten de verdad, de corazón. ¿Alguno de ustedes no lo hubiera hecho? Nunca, en las últimas 70 conferencias, nadie me levantó la mano. Porque es verdad, y eso que tienen, bueno, ahora tienen la historia nuestra. No, pero es la evolución. A mí me gusta mucho una frase de San Francisco de Asís que dice, empieza por hacer lo necesario, luego lo que es posible
y terminarás haciendo lo imposible. Que no es otra cosa que cumplir con el proceso de todo. Y nosotros hicimos eso, lo necesario, lo posible, y terminamos haciendo lo imposible. ¿Cuál fue la parte más linda? La luna fue la parte más linda. No, la parte más linda, sin duda, es la llegada de los helicópteros. Sí. De hecho, en la portada de mi libro, que se llama Después del día 10, porque fue el parteaguas de la historia, fue el día que no nos buscan más, y ahí es donde nosotros nos empezamos a ocupar del tema, decir, bueno, el mundo entero desaparecimos. Y salimos, nosotros decimos entre nosotros, los sobrevivientes, hay que salir a buscar los helicópteros, siempre cuando hay algún proyecto, lo que sea. Que es en realidad muy interesante eso, ¿no? Un mensaje muy poderoso, que no hay que dejar que las cosas pasen, sino que hacer que las cosas pasen. Bueno, ¿cuál es tu cordillera? ¿A qué sobreviviste? Contanos en el hashtag Bella y Bestia TN. Es una historia de inspiración, también es una historia de crecimiento, pero después hay que volver de eso. Y eso también puede ser otra cordillera, ¿no? Pero ser famoso no es fácil. Nosotros salimos como tipos comunes y volvimos como famosos. El Papa te quiere ver, el presidente te quiere ver, ¿dónde vas? Digo, es una historia de la cual, desde el tipo más encumbrado al tipo más humilde, todos quieren saber de la historia, porque es una historia del ser humano común. Eso es lo que tiene de increíble. Yo te digo, ya lo veo como que le pasó a otros 50 años, fíjate vos, debo ser otro. Sin duda, seguro lo sos. ¿Qué me decís si te muestro esta foto? No sé si tenemos la foto para poner en pantalla, que es una de las fotos del siglo, ¿no? Para la revista Time, ¿no? Para es una de las 50 fotos más famosas del siglo XX, digamos. Pero fíjate vos, hablando de las cordilleras. Ahora me motiva esta venida a Buenos Aires para dar una conferencia a beneficio de la fundación de Esteban Bullrich, que lo conocí cuando Esteban renunció al Senado. Yo le mandé una carta diciéndole: Esteban, no te conozco, pero yo vengo de esa historia extraña de aviones y montañas, cuando en el 72 se cayó mi avión. Te quiero decir de que mi capacidad de asombro la tengo bastante colmada hasta que vos renunciaste al Senado, que me hizo caer las lágrimas. Y eso se viralizó, esas cosas que pasan en las redes. Digo, yo no lo conozco a Esteban. La cuestión es que Esteban un día va a Montevideo, me pide conocerme, y bueno, ahí nos encontramos en el buquebús, estuve con él, y bueno, le dije que Esteban, te regalo una conferencia. A los 2 días se ocupa y me manda conseguí el Movistar Arena para que vayas a la conferencia. Yo googleo Movistar Arena, 16.000 personas. Yo digo, Esteban, yo no soy los Rolling Stones. A ver, digo, yo no. Bueno, pero bueno, tenés el 28. Yo le dije que sí, porque yo le digo a todos que sí. Es un tipo que está haciendo lo mismo que nosotros, haciendo lo necesario, luego lo que es posible, y entre todos juntos podemos hacer lo imposible, que es de lo que se trata. Para mí es un tipo con unos cojones como nunca he visto. A mí me emociona hasta el alma. Digo, un tipo que manejando la incertidumbre, haciendo, como dice, la vida es hoy y el mañana es esperanza. Y creo que ese es el gran mensaje. Entonces, ¿cómo no lo voy a apoyar? Lo apoyo a muerte, me emociona hacerlo, lo hago con el mayor de los gustos, y bueno, así que los espero mañana. Acá estás. Sí, hay que hablar. Mañana entonces en Movistar Arena. Sí. Ahora hablemos de la otra cordillera. Dijiste, es muy difícil ser famoso. Es muy difícil ser famoso y es muy difícil ser hijo de un famoso. Y a vos te comprenden también. Bueno, agradezco muchísimo. No, pero te comprenden. Cuando sos el hijo de... Yo siempre fui el hijo de... Y en el caso de Vilaró, ¿no? No, de su padre, digo, del padre de Vilaró, ¿no? Digo, pero no es fácil ser hijo de... Y sobre todo cuando... Mirá, cuando me cuenta una tía mía, una prima hermana de mamá, cuando después de estar en el hospital de San Fernando, me subo en un taxi que nos llevaba a Santiago de Chile. Y yo le digo a esta tía mía, me lo contó hace 10 años, una cosa así, y dice, Celita, digo, ahora tengo una historia para competir con papá. Parece que le dije eso. ¿Qué pasa? Papá, de alguna manera, se adueña de la historia sin quererlo, porque fue el tipo más importante de la búsqueda. Entonces en el momento en que yo tengo una historia brutal, aparece mi padre y se queda con la historia. ¿Qué me lleva a eso? Entre que te hace famoso, te crees invencible, estás compitiendo con tu padre, que además competir
cuando vos competís con tu padre normalmente, cumplís con el proceso y tu papá es abogado, vos sos abogado y ahí vas. Pero con papá era imposible. Y entonces quise agarrar el camino del atajo. Por eso yo siempre hablo del proceso. El camino del atajo era cumplir con todos, pero salteándome todos los procesos. Y empecé con el tema del alcohol y la droga y me fui metiendo, sin darme cuenta, en una historia, en un proyecto de muerte, porque la droga termina así. Y 32 años atrás, gracias a un grupo también, empecé acá en El Socorro, en Buenos Aires, empecé en Alcohólicos Anónimos, dejé el alcohol, después dejé las drogas, 2 años después, llevo 32 años limpio de alcohol y de drogas, en un proceso también compartiendo el dolor, que hace que el dolor sea menos dolor y la alegría más alegría. Eso es lo que yo aprendí. Otra vez el grupo, otra vez, y también conocerse a uno mismo no es tarea fácil. Precisas que te ayuden. Por eso no somos machos, pero somos muchos. Para mí es importante el compartir otra vez la historia de los Andes, que se repite, y otra vez la historia de todos juntos, que eso es lo que me parece importante. Sí. Muy fuerte que digas, me tiene una historia de muerte, ¿no? Algo así. Y es que es un... Porque la historia por la que te hiciste famoso, por lo que sea... Por la vida. Claro, es la lucha por la vida. Por eso yo me cuestioné, cuando pasó el vagón de la vida, el último vagón, yo dije acá, después de todo lo que yo peleé por la vida, ¿cómo me puedo meter en un proyecto de muerte? Porque uno no es consciente. Y bueno, me lo tomé, por suerte, y me dijeron, Carlitos, escúchame bien esta cifra, porque esto es bueno que lo tengas claro. 1 de cada 100 cumplen un año limpios de drogas. Te juro que yo me agarré de eso. Dije, yo seré ese uno, y me encapriché con eso, y peleé, y bueno, llevo 32 años por hoy. ¿Y cómo, a ver, cómo fue, así como repasábamos, cómo fue el día 10 del día en que se enteraron que dejaban de buscarlos y tuvieron que salir a buscarlo? ¿Cómo fue tu día 10 en esa segunda cordillera que fueron las drogas? ¿Cuál fue el punto de inflexión, lo que te hizo decir hasta acá? ¿Fue tu mamá? ¿Qué fue? Sí, mi madre tuvo mucho que ver. Pobre, yo el otro día hablé con la madre de Chano, que también está peleando por una ley. Pero más allá de eso, me importa el dolor que siente una madre. Yo, mi libro que se llama Mi segunda cordillera, se lo dedico a mi madre, que ya había muerto, pero por el dolor de una madre que sufre con un hijo que está con drogas, porque nunca sabe si vuelve, si se pelea, si lo que sea, si se da una sobredosis o lo que fuera. Yo te juro que comprendí hasta el suicida cuando dejas la droga, porque en esa bipolaridad de que pasás de la euforia a la depresión y todo eso, viste que la gente dice, es un cobarde suicidarse. No es ningún cobarde, no te queda más remedio. Yo entrabas en esa cosa y de golpe salías, pero si seguía días más, te aseguro que terminaba mal. ¿Y no te pasó en la cordillera? No me pasó en la cordillera. En la cordillera, yo lo dije hace poco, me sentí útil, me sentí que servía para algo. Para mí fue un renacer la cordillera, como persona, como individuo. ¿Y vinculás la segunda cordillera? Es porque existe la vincula, es más, cuando cumplí un año sin drogas, nosotros nos reuníamos en una iglesia, en un sótano que nos había dado el padre Lucas, éramos más o menos 25, una cosa así. Cuando cumplí un año, comparé una mesa de ping-pong, la comparé con las aspas del helicóptero, porque para mí es un síntoma de libertad. Dejar la droga no es solamente dejar la droga, es sentirse libre, libre del dealer, libre de todo el grupete, libre de todo lo que es la mentira de lo que es la droga. Yo les digo a los que están por empezar bueno, ahí ustedes tienen un intendente que me agarré una fobia cuando dijo que había que empezar de a poquito, dame un poquitito y me voy al altiplano de Bolivia. Digo, ¿Tomás poquito eso? No, sí, tomo poquito. Yo me tomo una y hoy me anda a buscar a Bolivia el resto. No, eso es una animalada. Siento decirlo, pero digo, no me quiero meter en una cuestión política, pero eso es una burrada. No, pero está bueno, porque... no, pero es una burrada. No, pero es una cosa que no me la puedo aguantar, porque ¿sabés lo que es el sufrimiento de dejar la droga? Digo, dejar la droga es como que estés en el medio del océano y te saquen el salvavidas y te digan, seguí nadando. Y empezás a pelear, oíme, un día a la vez, un proceso durísimo. Yo, por ejemplo, mirá, ¿cómo podés comprender? Yo venía en los diarios todos los días
y yo no lo podía leer porque no me podía concentrar. Y se me acumulaba el diario El País todos los días, tenía como, y no me animaba a suspender el diariero, decirle, señor, no venga más. ¿Cómo podés pensar que Carlitos Páez, héroe de los Andes, como le dicen, o lo que sea, no sea capaz de decirle al diariero, miren, no venga más porque yo no me concentro? Hasta que un día, compartiéndolo en los grupos, pude decirle al diariero, no venga más. Fíjate vos qué logro, qué pequeño, gran logro. Eso solamente lo podés compartir con un grupo que te entienden. Quizás ahora lo digo y bueno, ahora tengo 68 y me da igual, digo, pero me parece que es una buena cosa empezar de vuelta ese camino, a transitar el camino de las pequeñas, grandes cosas. ¿Cuál fue el momento en el que te desconociste? Porque viste que también hay un momento donde yo no soy esto, yo no puedo, ¿no? El momento que te encontrás contigo mismo, que yo siempre digo, cuando te encontrás contigo mismo, estás lejos del revólver, por las dudas. Digo, tenés un grupo y bueno, y empezás a encontrar cosas increíbles. Para mí la recuperación es maravillosa. Te juro, te voy a decir una cosa que no es políticamente correcta. Yo soy un agradecido a ser un adicto, porque eso me dio la oportunidad de poderme conocer a mí mismo, que de otra manera no lo hubiera tenido. Es más, de los sobrevivientes soy el único que tuvo terapia, soy yo. Digo, no sabés lo agradecido que soy a eso. Que no está bien lo que digo, porque ojalá que nadie sea adicto, porque es horrible, pero realmente te da una oportunidad muy, muy interesante en la vida. ¿Qué lucha puede ser a veces la vida, ¿no? Es que la vida es una lucha. Lo que te pasó con la cordillera y después lo otro. Y después dices, ahora sí me encontré conmigo mismo. Y sí, pero mi padre dice que el obstáculo era su mayor estímulo. Y es verdad, la vida sin obstáculos. Yo digo, pobre el que no... Yo una vez, me acuerdo hace muchos años, salí con una chica que no se le había muerto ni el canario. O sea, tenía los abuelos, tenía todo bien. Digo, pobre, porque la verdad que para poder estar bien tenés que haber pasado por algún lado malo. Bueno, te tocaron varias, ¿no? Te tocaron varias. ¿Qué es lo que más te sorprende de la reacción que siguen teniendo las personas a vos, a tu historia, a todos los que fueron protagonistas? ¿Alguna vez contaste una anécdota en un avión de una señora que te miró mal o que te miró preocupada? Sí, un avión de aerolíneas acá que fue buenísimo. El cuento ese es buenísimo porque fuimos al avión y íbamos para Montevideo y por alguna razón el avión no salía, estaba con los motores prendidos, pero el comandante no avisaba por qué no salíamos. Cuando pasan esas cosas, los pasajeros empiezan a hablar entre ellos. Sí. Che, para mí que es un problema de combustible. No, debe ser mal tiempo, decía otro. Había una señora enormemente grande, 2 asientos adelante, y se da vuelta y me mira y me dice, tenía que venir usted para que haya problemas en el avión. Y yo la miro con una gran sonrisa y le digo, señora, lo mejor que le puede pasar a usted es que yo venga en el avión. Porque en la estadística, este avión no se va a caer. Y si se cae, yo sé cómo se hace para salir de acá. Bueno. No, muchas veces me subo a un avión y te dicen, che, qué bueno que venís vos, porque las posibilidades son bueno, y también es verdad que la tragedia aérea tiene esa cosa como de lo improbable, pero también del estruendo que uno se imagina que es un accidente. Y sí, mira, hace poco me preguntaron cuál es la pregunta que más te hacen. Digo, aunque te parezca mentira, la pregunta que más me hacen es si le tengo miedo al avión. Hay mucha gente que padece de miedo al avión, mucha gente. Bueno, vos venís de Colombia, no sé. No, pero durante mucho tiempo lo padecí, después hice como... Hay terapias específicas. Yo imagínate, el primer año, en aquel momento funcionaba el vapor de la carrera, entonces venía a Buenos Aires, que es el viaje habitual nuestro, durante el primer año, pero después se fundió la empresa del vapor de la carrera, no tuve más remedio que venir en un avión, y bueno, el avión... Para mí es lo máximo, tengo 6 millones de millas en América, me la paso arriba del avión. ¿Y cuál es la pregunta que no te hicieron o que te hicieron menos? Sabes que no hay ninguna que no me hayan hecho, no hay ninguna. La gente, todo el mundo quiere hablar del tema, pero no se animan a hablar del tema de, che, y este tema, ¿te impresiona el tema de la alimentación y todo eso? La verdad que no me preocupa, yo no limito a nadie a una pregunta. Para mí está todo bien y pueden hacer la pregunta que quieran. ¿Y por qué tanta gente, o sea, tantas empresas, ¿no? Porque para su empresa, tanto sean las fuerzas de venta,
los clientes. Vos le contás esta historia a los clientes y no sabes te genera un vínculo. Ellos lo ven desde el lado comercial, pero realmente es una historia de humanidad donde la gente, pero lloran literalmente, Sí. pero lloran no de tristeza, de la emoción de la historia, porque la historia es emocionante. Quizás es de las cosas que yo le agradezco a mi padre haber heredado, que es un poco la capacidad de hablar, digo, que eso sí lo heredé, porque fui el peor dibujante que pasó por mi colegio, fui el peor. Peor que yo, nadie. Está bien, había que rebelarse frente a ese bueno, momento, ¿no? sí, ya está buscando la parte psicológica. ¿Y te llegaste después a amigar con él o Sí, con papá, mirá, pobre. Yo di una conferencia, papá murió el febrero 24, yo di una conferencia el 3 o 4 de febrero en el Auditorio Nacional de México para 10.000 personas. 10.000 de una empresa. Ah, Digo, esos o sea son que- los Rolling Stones. No, pero esos eran cautivos. Te juro que te daba miedo. Digo, yo estaba en el hotel de al lado y veía entrar la gente y digo, todos estos vienen a verme. Yo no podía entender. Y durante esos días, papá lo que hizo, tenía un iPad y mostraba lo que era esa conferencia con un orgullo. Yo decía, qué bueno que encontré un carril del cual papá está orgulloso y yo también estoy, y no tengo la competencia con mi padre, o sea que fue maravilloso. Y bueno, la vida te da esas chances, te da esas chances. La vida te da estas chances. Recuerden el hashtag es Bella y Bestia TN. ¿Cuál es tu cordillera, no? ¿Y cuál es la ¿Qué tuya, sobreviviste? Nico? Mira, todo bien, ¿eh? La salud. Sí, sin duda, Sí. sin duda. Y a Carolina no le preguntamos porque digo, O sea, estar mejor de salud. de salud, sí, es común, sí, a mí me pasa también. Y sí. Qué Yo creo atrevido que soy yo, ¿no? No, te lo digo. El mío es. Mi cordillera es. El desarraigo, la pérdida. Está bien, no entremos en detalle. No, pero sí, es una cordillera, pero como muchos, digamos. Sí, bueno, que por eso cada cual tiene su propia historia, digo, de pronto porque perdiste el trabajo, de pronto, qué sé yo, el manejo de la incertidumbre en estos momentos es horrible, cuando la pandemia, con la guerra, vos no sabés si estos apretan el botoncito y volamos todos. Totalmente. O sea, es todo en un momento, tenemos que pelear para que la incertidumbre sea más certidumbre, eso es lo que pienso yo. Nosotros en la cordillera, imagínate, a los 10 días no nos buscan más, desaparecimos para el mundo. Y era otro mundo tecnológicamente, ¿no? Bueno, era un mundo de radio espica que escuchamos. Y bueno, pero ahí sentirse, porque los periodistas han comparado la historia nuestra con la de los mineros, que tienen algunos puntos en común. Las dos historias duraron 70 días, las dos hipotéticamente son en Chile, aunque la nuestra fue en Argentina. Ellos aparecieron el 13 de octubre, que fue el día que nosotros nos caímos, pero tienen una gran diferencia. En el día 14 todos nos enteramos de que ellos estaban con vida. Los 30. En cambio, en el día 10, nosotros nos enteramos de que el mundo, porque el ser humano lo vive así, es tan arrogante que se cree que cuando pasa, que el mundo se detiene, cuando te pasa algo a vos, y ¿sabes lo que aprendí? Que el mundo no se detiene, que el mundo sigue andando. Mi libro, que se llama Después del día 10, se iba a llamar Gira, Gira como el tango, Sí, claro. porque se seguía jugando al fútbol, los astronautas llegaban a la luna. La noticia empezó tal vez a achicarse, ¿no? El 8 de diciembre se festejaba el Día de las Playas en Montevideo. Yo digo, estos hijos de su madre, 35 grados de temperatura y nosotros a 25 bajo cero, pero ¿cómo puede ser? No puedes entender, pero te das cuenta que en el fondo es un proceso de la humildad hacia arriba, digo, pero siempre por el lado de abajo. Bueno, a ver, tenemos tweets al hashtag Bella y Bestia TN. A ver. Buenas noches, dice Mechi. Pasamos muchas cordilleras, pero la que me mata ahora es lo que pasa en mi país y lo que pasa con los jóvenes. Mirá, interesante, ¿no? Sí. Una cordillera más colectiva. Sí. Sobrevivir a la violencia institucional con todos los condimentos que se te ocurran, destrucción psicológica, moral, y como a todos me salvó el cuidado, la paciencia y el amor. Buen programa como siempre, gracias. Muchísimas Vamos. gracias. Lucas, muchísimas gracias por compartir esto. Salir de la droga para tener una vida mejor. Esa sí es una cordillera alta. Gracias, Lucas. A ver. Carlos, todos hemos tenido alguna cordillera, pero
El ver la, El ver la foto, sí, es inspiradora. Siempre la miro y me digo, si estos pudieron sentir este tremendo desafío de vida, ¿cómo no lo voy a poder hacer yo? Es inspirador, ahí está. La foto. La foto, ¿no? Sí. La foto. ¿Cuántas veces recordás eso? Todos los días. Todos los días. Es que no me puedo... O porque alguien te lo recuerda, todos quieren saber, todos quieren preguntar de alguna manera cuando... Che, y vos en la cordillera y vos tal cosa... Porque quieren saber cosas que, aunque ya las sepan, pero quieren saberlas de tu... Fíjate que yo pensaba que no iba a ir nadie, mañana está todo vendido. Pero van más por Esteban que por mí, eso también es verdad. Digo, Esteban lo adoran, yo no sabía que era tan querido. Y bueno, pero van a escuchar una historia que ya conocen. Pero es una historia, la verdad que es una historia maravillosa. Para mí soy un enamorado de mi propia historia. ¿Y la política o los estados no te convocan para dar charlas? Recién dijiste algo interesante, esto de que cuando hablaban y tomaban decisiones en mayoría, nombraste como una cultura que tenía que ver con el Uruguay. Con lo uruguayo. Y que tiene que ver con la democracia, con las mayorías deciden, digo, eso fue gracioso porque... Como te dije, salimos por el lado equivocado, pero a los 11 años del accidente volvimos, 11 de los sobrevivientes volvimos al lugar. Y Nando Barrado, que no volvió, nos mandó una carta muy linda, hablando de su madre y su hermana están enterradas ahí. Una carta muy linda que no viene al caso contarla, pero era muy emotiva. Y tenía una postdata. Decía, chicos, si se llegan a perder las salidas para el otro lado. Porque ellos caminaron 70 kilómetros para el lado chileno y en realidad estábamos a 14 kilómetros para el lado argentino. Increíble. Las mayorías se equivocan también. La mayoría nos equivocamos. Sí. Y te decía esto, ¿no hay un interés de los estados, de los gobiernos? Sí, yo le doy conferencias, al que quieras, digo, bueno, los cuadros de fútbol, todos te llaman siempre porque es una historia que marca claramente, no es el se puede de los políticos, es el se puede de verdad. Digo, claro. Nosotros, lo que hicimos nosotros fue, lo que hicieron Parrado y Canessa con esa caminata fue una bestialidad. A los 40 años, National Geographic puso 2 alpinistas para hacer la misma caminata y demoraron lo mismo, pero con equipo especializado y alpinistas. Esto se ve que tomaron todos los riesgos que un alpinista no toma, ¿viste? No, lo que hicieron ellos fue una cosa descomunal. Un salto a lo extraordinario, de un grupo de chicos cualquiera, ¿no? Un grupo... Y bueno, es que es eso, es una historia de gente... Vos ves un Everest, yo los conozco a todos los que escalaron el Everest. Vos vas a la conferencia, pero bueno, son tipos que están por encima, digo, tipos que se entrenaron, que tomaron la decisión. El caso nuestro es un tipo de la tribuna, que yo las conferencias las doy sentado, ¿no?